Buenos días a todos. Siempre me tengo que disculpar un poco por empezar unos minutos más tarde, pero así es la vida. Voy a esperar un minuto aproximadamente para poder empezar cuando se vayan conectando. Hola, buenos días, Teresa Benítez. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a comenzar porque de todas maneras este video puede ser visto en la página en Facebook y lo voy a descargar y lo voy a poner también en la página de YouTube. Entonces, en la mañana de hoy, como les venía anunciando, vamos a hablar de migraña. Bueno, migraña específicamente, y vamos a hablar de algunas otras enfermedades que se parecen a la migraña, como la cefalea tensional o las neuralgias occipitales. Vamos a hablar cómo se diagnostica y vamos a llegar hasta el tratamiento, pero de forma general, porque este tipo de video está dirigido para pacientes, para personas, para público en general y no para médicos, para profesionales de la salud. Por lo tanto, ninguna de las cosas que yo diga aquí en el video pueden ser tomadas como tratamiento. Es decir, yo hablo de un medicamento, no deben ir a buscar ese medicamento y comprarlo porque cada paciente es un paciente individualizado, ¿no? Lo que yo utilizo para uno, no lo utilizo para otro, y así uno va evaluando a los pacientes de manera individualizada. Bueno, la cefalea, en sentido general, el dolor de cabeza, es la causa más frecuente de consulta en neurología. Y yo diría que en otras especialidades, quizás en medicina interna, también puede ser la causa más frecuente de consulta. El dolor de cabeza es la primera causa de consulta, y ahí dentro de las primeras causas que generan dolor de cabeza está la migraña y la cefalea de tipo tensional. Ahí están el 95% de todos los dolores de cabeza. Bueno, a manera de información, todas las estructuras que hay en la cabeza no son estructuras sensibles al dolor. Las estructuras sensibles al dolor tienen que ver, por ejemplo, con el nervio trigémino, que inerva la cara y parte de las membranas que protegen al cerebro, los nervios occipitales, el periósteo, los músculos, la piel. Pero, por ejemplo, la masa encefálica como tal no tiene receptores de sensibilidad, ¿no? Da dolor cuando tú tienes algún problema en el cerebro, cuando crece y afecta a otras estructuras que sí son sensibles. Como le decía, la cefalea de tipo migrañosa o la migraña y la cefalea de tipo tensional son las más frecuentes. Ese tipo de cefalea entra dentro de un grupo que se llaman primarias, que son aquellas cefaleas que no dependen de ninguna causa estructural. ¿Cuáles son las características clínicas de la migraña? La migraña tiene las siguientes características, y no quiere decir que aunque usted no tenga todas estas características que yo voy a mencionar, es decir, no quiere decir que no tenga migraña, pero yo le voy a describir las características de la migraña. La migraña es hemicraneal habitualmente, de un lado o de otro, es pulsátil, molesta la luz, molesta los ruidos, da náusea o incluso puede dar vómito y es de gran intensidad. De gran intensidad a tal magnitud que te obliga a acostarte, a aislarte porque te molestan los ruidos, porque te molesta la luz. A veces te tienes que ocluir los ojos porque es tanta la molestia que necesitas ocluirte los ojos. Es decir, ponerte algo en los ojos para que no te dé la luz. Esas son las características básicas de la migraña. Puede estar en relación a factores desencadenantes como no dormir bien, factores que tienen que ver con la menstruación, bebidas alcohólicas, algunos alimentos como el chocolate, los embutidos, los enlatados, queso. Esto no quiere decir que ahora todos los pacientes que sean migrañosos no pueden comer chocolate. No, si el chocolate no te provoca migraña, entonces puedes comer chocolate. También la falta de sueño, es decir, no dormir lo necesario o incluso dormir más allá
de las horas establecidas. Por ejemplo, aproximadamente son entre 7 y 9 horas. Es decir, hay pacientes que duermen o hay personas que duermen 10 horas y entonces después pueden tener dolores de cabeza de tipo migrañoso. Entonces, la migraña, como le decía, se puede también asociar al periodo menstrual. A veces, previo a la menstruación, puede iniciarse un dolor de cabeza y esta migraña se llama migraña menstrual. Entonces, esas son las características clínicas. Se diferencia en dos tipos habitualmente. Una migraña que comienza con manifestaciones que pueden ser visuales o pueden ser sensitivas o pueden ser incluso del lenguaje, que son la migraña con aura, que se llama migraña con aura. Y en las auras, en un 95% son visuales. Ese tipo de paciente comienza con unas lucecitas y ya sabe que va a comenzar la migraña dentro de poco, y entonces eso es un importante síntoma para nosotros poner un tratamiento en esa etapa de los síntomas como tal del inicio de la migraña. Que no ha comenzado el dolor, pero nosotros iniciamos el tratamiento cuando tenga el aura migrañosa. Hay otros pacientes, que son la mayoría, que no tienen un aviso, un aura, y comienzan así el dolor de un solo. Habitualmente puede ser incluso periocular. En los niños puede ser bifrontal, o puede incluso tener, como migraña, puede tener dolores abdominales o vómitos recurrentes incluso. Esas son las características que pueden ocurrir en los niños, pero habitualmente puede ser bifrontal, pero el niño se aísla, se tapa de la luz, y esas son las características del niño. Bueno, ¿cuáles son los dolores de cabeza que pueden dar, que se pueden parecer a la migraña, pero que no son migraña? La primera causa es la cefalea de tipo tensional. La cefalea tensional es bilateral, es opresiva, como si te estuvieran apretando la cabeza, como si tuvieras un peso encima de la cabeza. Es en la parte posterior de la cabeza, con mucha frecuencia, la parte occipital, cervical occipital, y da sensación de que le están apretando a uno el cuello, la cabeza, con sensación de peso. Puede tener otras manifestaciones, trastornos del sueño, ansiedad, nerviosismo, incluso puede tenerla durante años, porque la migraña habitualmente dura horas, a lo máximo 2-3 días. Y la cefalea de tipo tensional puede ser muy frecuente. El otro tipo de dolor de cabeza es la neuralgia occipital, que afecta a los nervios occipitales en la parte más posterior, y este tipo de dolor a veces es unilateral, a veces bilateral, y es como si fuera un corrientazo en la parte posterior de la cabeza. Y ese se llama neuralgia occipital. La otra neuralgia que se puede parecer a la migraña es la neuralgia del trigémino, que es a nivel de la cara. Recordemos que existen 3 ramas del trigémino, viene siendo así aproximadamente, y puede ser en cualquiera de las ramas del trigémino un dolor en forma de corrientazo intenso, de corta duración, que no tiene que ver con molestia a la luz, molestia a los ruidos, es decir, que es muy corto en forma de corrientazo, y que en realidad algunos pacientes lo pueden pensar que es migraña y a lo mejor confundirlo así. Pero bueno, estas son los 3 o las 4 enfermedades que pueden ser confundidas con migraña. Entonces, hay otras enfermedades, por ejemplo, los tumores cerebrales, pero los tumores cerebrales, el dolor no es por crisis, sino de forma constante. La hipertensión intracraniana es constante. Los pacientes que son adictos al café, no tomar café puede generar dolor de cabeza, pero no es migraña, es, necesidad de tomar café en los pacientes que son adictos. Entonces, la migraña se clasifica de 2 tipos. La migraña que es episódica y la migraña que es crónica. La migraña que es episódica es la que le da menos de 15 días crisis al mes. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene menos de 15 días con dolor de cabeza en el mes. La migraña que es crónica, entonces, tiene más de 15 días de dolor de cabeza al mes. Definitivamente, tener 15 días de dolor de cabeza al mes, vamos a establecer 15, ¿no? Es una invalida a una persona. Es decir, son 15 días que no puede trabajar de forma adecuada o que tiene que estar tomando muchos medicamentos. Y en realidad es un estado en el cual nosotros tratamos de evitar que el paciente llegue a esa circunstancia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los exámenes complementarios? ¿Qué tengo que hacer yo para diagnosticar una migraña? La migraña se diagnostica hasta por teléfono, ¿no? Es decir, uno puede
escuchar los síntomas que tiene un paciente de molestia a la luz, molestia a los ruidos, cuando es típico, cuando no se asocia a ninguna otra enfermedad, cuando los síntomas son limpios y transparentes, uno lo puede diagnosticar solamente con el interrogatorio. ¿Para qué se utiliza la tomografía en la migraña? Bueno, se utiliza para cuando uno tiene una preocupación de que no es migraña, de que es otro tipo de enfermedades, sobre todo tumorales, entonces uno le hace una tomografía. Si uno está convencido de que el dolor de cabeza es pura migraña, es decir, no hay una causa que justifique el dolor de cabeza, que no sea la migraña, entonces no es necesario hacer la tomografía. Lo mismo digo tomografía o resonancia, ¿no? No son exámenes complementarios que se indican de planta, por decirlo. ¿Te duele la cabeza? Tomografía. No, no es así. Entonces, ¿qué otros exámenes se pueden indicar? Bueno, uno le puede indicar exámenes de sangre para ver en sentido general cómo está funcionando en la salud del individuo, para descartar otro tipo de enfermedades. El electroencefalograma no está indicado en el diagnóstico de migraña, es decir, hemos visto pacientes que desafortunadamente médicos le hacen electroencefalograma y le diagnostican que tiene una migraña. En realidad eso no es así. Uno puede hacer un electroencefalograma con el objetivo de ver si hay crisis epilépticas que generan dolor después de la crisis epiléptica, pero no es que se diagnostique por el electroencefalograma. Esos son puntos que son importantes. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento lo vamos a dividir en dos: tratamiento farmacológico con medicamentos y tratamiento no farmacológico. Bueno, para dolor, cuando uno tiene una crisis, habitualmente puede tomar antiinflamatorios no esteroideos y hay algunas combinaciones, por ejemplo, combinaciones como ergotamina con cafeína, con algunos antiinflamatorios no esteroideos. Hay algunas combinaciones. En Nicaragua, donde nos encontramos, existen de estos fármacos de combinaciones. Puede existir el Migretil, puede existir el Abamigran, son medicamentos conocidos por todo el mundo, y los antiinflamatorios no esteroideos, el Enantium, el Naproxeno. Bueno, estos antiinflamatorios no esteroideos son muy útiles, ¿no? Entonces, cuando los pacientes tienen el dolor de cabeza muy intenso, entonces podemos utilizar los triptanes, que en Nicaragua hay dos: el Tolestan y el Menatriptan. Entonces, pero el tratamiento más importante es el tratamiento preventivo. Ahora, tratamiento preventivo es ¿qué voy a hacer yo para que no me duela la cabeza? Recuérdese que 15 días se convierte en crónico el dolor de cabeza, entonces tengo que evitar la cronicidad en la migraña, porque esto es un deterioro de la calidad de vida de los pacientes o de las personas. Es decir, la persona que tenga 15 días de dolor de cabeza al mes no tiene una calidad de vida adecuada, no puede concentrarse, no puede trabajar, no puede divertirse. Si va a una fiesta se tiene que ir más temprano, o no puede ir porque le duele la cabeza. Entonces, no tiene una calidad de vida adecuada. Entonces, ese tratamiento preventivo se divide en dos: farmacológico y no farmacológico. El farmacológico, habitualmente nosotros utilizamos aquí en Nicaragua 4 tipos de medicamentos. No lo utilizamos juntos, pero utilizamos 4 tipos de medicamentos. Algunos son antidepresivos, otros son antiepilépticos, hay antihipertensivos, pero uno lo puede utilizar. Y eso debes ir a un médico para que te diagnostique y te diga qué tipo de dolor de cabeza tiene y que te ponga el tratamiento más adecuado, ¿no? Pero el que sí puedo decir abiertamente es el tratamiento no farmacológico. Bueno, dormir bien. Ya vimos que el sueño en exceso o en carencia puede generar dolores de cabeza. Hacer ejercicio, disminuir el estrés, tener una dieta balanceada, vigilar algunos alimentos que pueden desencadenar dolores de cabeza, ver la relación del dolor de cabeza con la menstruación o con algunos medicamentos como los anticonceptivos orales. Entonces, todas esas cosas son elementos que uno tiene que tener en cuenta para evitar el dolor de cabeza. Por ejemplo, yo tengo pacientes que solamente con ejercicio controlan el dolor de cabeza, sobre todo ejercicios yoga, porque controlan la ansiedad y les permite mejorar. Y con estos ejercicios bien pueden controlar los dolores de cabeza. ¿De acuerdo?
Entonces, hasta aquí lo que tenía para migraña. A manera de resumen, es una de las cefaleas más frecuentes que existe. Hemicraneal pulsátil con molestia a la luz, molestia a los ruidos, náusea. Frecuente, que puede ser muy frecuente como en las crónicas, que es más de 15 días al mes, o no tan frecuente como en las episódicas, que son menos de 15 días al mes. El diagnóstico es puramente clínico, el electroencefalograma no ayuda, como se puede decir en el buen cubano, no pinta ni da color. Y la tomografía se hace cuando hay signos de alarma, no en todos los pacientes. El tratamiento es de las crisis y el preventivo son el no farmacológico, que lo acabamos de escuchar, y el farmacológico, que tiene algunos medicamentos que no los voy a mencionar. Hasta aquí lo que teníamos de migraña. Voy a ir respondiendo algunas preguntas. Bueno, mira, ya me empezaron. Tratamiento de la marihuana como tratamiento médico de la migraña. Sí, Yadira, sí existe. En forma de aceite, en forma de té, pero en realidad yo no tengo mucha experiencia porque depende del lugar donde uno viva. Aquí no está aprobada la marihuana como tratamiento medicinal. Y entonces los pocos casos que he visto son casos anecdóticos de personas que están fuera del país, que lo han utilizado y sí les ha ido bien. A ver, voy a seguir respondiendo. A ver, Nelvis Díaz Cueva. Tengo una paciente con rectificación espinal torácica que presenta migraña menstrual que hasta ahora no ha encontrado un diagnóstico claro ni tratamiento específico. La rectificación dorsal, torácica o dorsal, no guarda relación con la migraña. Son dos cosas diferentes. La migraña es una enfermedad idiopática, es decir, no tiene una causa justificada. Lo que puede generar por ejemplo, una rectificación espinal, una escoliosis, un problema a nivel de la columna dorsal, puede generar dolores de aquí para abajo, pero no hay nada que conecte de aquí hacia arriba. Es decir, el cerebro es así hacia abajo, no hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces no guarda relación directa como tal. Voy a seguir respondiendo preguntas. Saludos a Becky Valentine. A ver. Voy a seguir. Hoy no tengo mis ayudantes aquí. A ver, doctor, cuando uno se levanta en la madrugada por un fuerte dolor de cabeza, o sea, el dolor intenso lo despierta. Mira, Karen, cuando te levantas de madrugada, hay que ver varias cosas. Lo primero, hay que ver la presión en la madrugada. Porque muchas personas, sobre todo las personas que son sobrepeso, pueden hacer lo que se llama apnea del sueño. Y la apnea del sueño aumenta la presión en las noches y puede generar dolores de cabeza en las noches, incluso en la mañana. Por lo tanto, te recomiendo que chequees esto, lo de la presión, que es una cosa muy importante y es muy frecuente porque los hipertensos son el 50% de la población, tanto en Nicaragua como en Cuba, como en cualquier lugar del mundo, ¿ya? Lo otro que puede suceder es que hay migrañas que tienen una relación con el sueño. ¿De acuerdo? Tienen su nombre específicamente, pero que guardan una relación con el sueño y que incluso puede suceder cuando el paciente duerme sencillamente un mediodía, ¿ya? Entonces, pero sí es importante esto primero que te dije. Gracias a todos por su... A ver, Jané Olivera. Cefalea, migraña, ¿puede desencadenar un aneurisma? No, es al revés, Jané. El aneurisma puede dar dolor de cabeza, pero no un aneurisma sin romperse. A ver, ¿qué cosa es un aneurisma? ¿No? Piense que este es una arteria. Vamos a pensar que esto es una arteria, ¿no? Aquí tenemos una arteria, ¿no? El aneurisma es una hernia que sale aquí en la pared de la arteria. Es un chichote que sale así, una chimbomba, en lo nicaragüense una chimbomba, que sale así. Esa chimbombita, si no se rompe, ese globito, si no se rompe, no genera problema. A no ser que crezca tanto que comprima un nervio y te dé entonces un poco de dolor. Pero entonces, cuando se rompe, ahí sí está el problema. El problema está que genera un dolor de cabeza por hemorragia subaracnoidea, no por migraña, es por hemorragia subaracnoidea. El paciente tiene rigidez, el dolor de cabeza es intenso, puede suceder durante actividad física, acto sexual, y el dolor de cabeza es súper intenso. Y entonces la migraña no provoca aneurisma, el aneurisma provoca dolor de cabeza, es al revés el cuento. Entonces seguimos. Excelente todas las explicaciones, gracias a todos.
Te levantas de madrugada. Voy a ver. A ver, Claudia. Es normal que mientras esté la crisis de migraña comience a temblar, sudoraciones, vaya al baño, diarrea. Sí. La migraña puede producir síntomas que no son tan frecuentes, pero que incluso puede producir diarrea. No solamente vómitos, sino puede producir diarrea y puede producir frecuencia urinaria elevada, es decir, el paciente va varias veces al baño a orinar, a miccionar, y debilidades, por supuesto. Vamos a seguir revisando. Esther Rivera. Puede ser preocupante y trigémino. Me despierto y desde que abro los ojos me duele el lado de la cabeza, alrededor del ojo, náusea. Mira, lo más frecuente que sucede es que, Esther, que se cronifique el dolor de cabeza. Entonces el paciente desde que abre los ojos tiene dolor de cabeza. Existe un término que yo no lo he mencionado aquí, pero el término se llama cefalea crónica diaria. Es decir, es aquella persona que llega a la consulta y te dice: doctor, yo no sé lo que es vivir sin dolor de cabeza. Desde que yo abro los ojos tengo dolor de cabeza y no se me quita. Entonces, ese tipo de paciente requiere un tratamiento especial para poder lidiar con el dolor de cabeza. Incluso se le hace bloqueo de los nervios occipitales o incluso se le puede poner toxina botulínica en el cráneo para disminuir el dolor de cabeza. Muchas gracias. Tengo amigas que sufren mucho por esta condición. Bueno, Yadira, feliz fin de semana. Ya, si vives en Nicaragua, las puedes enviar acá a la consulta. A ver, seguimos. Bueno, yo no veo más preguntas. De todas maneras, lo que vamos a hacer es que una vez que esto yo pueda leerlos con más calma, con más tranquilidad, se los voy a ir. Mira, Gisela Gurcia. Buenos días. ¿Puede la migraña ser síntoma de hipertensión en alguien que no lo es? O si la migraña puede provocar crisis hipertensiva. Mira, en realidad, a veces hay pacientes que tienen dolor de cabeza y la presión la tienen normal. Y a veces hay pacientes que tienen la presión alta y no tienen dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede, la hipertensión puede dar un poco de dolor de cabeza, pero migraña es otra cosa. Para este tipo de pacientes es ideal el propanolol o los beta bloqueadores. Si es mujer, los hombres habitualmente no lo utilizamos tanto. Pero si es mujer, el beta bloqueador es una opción muy válida como preventivo del dolor de cabeza. Te mejora la hipertensión arterial y te mejora la migraña en el caso que sea migrañosa. Pero pueden coincidir, no existe una relación directa, pero pueden coincidir. Saludos, Francisco. Bueno, a ver. La menopausia. Alguien me dijo algo de la menopausia, pero no lo puedo leer ahora. Bueno. Ya. Es que se me pierde aquí. A ver. Si tiene relación. Ya. Patri Sequeira. Sí, Patri, guarda relación con la menopausia. La migraña, cuando uno la ve en el tiempo, primero es 3 veces más frecuente en la mujer que en los hombres. 3-1. Aunque cuando los hombres entonces tienen dolor de cabeza, piensan que se le está acabando el mundo, ¿no? Y las mujeres siguen trabajando con migraña, ¿no? Pero bueno, mira, de 3-1. Cada 3 mujeres, un hombre tiene migraña. Ahora, ¿cómo es en la vida de una mujer, hablando desde el punto de vista endocrinológico, de las hormonas sexuales, cómo es en la vida de una mujer la frecuencia de los dolores de cabeza o la frecuencia de la migraña según las edades? Cuando están en la pubertad, en los primeros momentos que hay un impulso hormonal elevado, ahí se aumenta con frecuencia las personas que padecen de tipo de migraña, porque tiene una relación hormonal. Después, durante la etapa adulta, puede que permanezcan igual y aumenta de nuevo cuando están en el periodo menopáusico. Sí, guarda relación. Hay algunas personas que después que se les termina el periodo menstrual, es decir, caen en menopausia, se les termina las migrañas, pero hay otras que no, que aumenta la frecuencia del dolor de cabeza. Eli Solí, saludos. Esther Rivera, el Amamigran me lo recetaron en la farmacia. Sí, eso pasa aquí. La de la farmacia recetan Amamigran. Pero no sé si lo tomo de manera correcta. Cada 8 horas por dolor y el dolor es contra... Miren, el Amamigran
el Migretil, todos los antiinflamatorios no esteroideos son para dolor. Si no tengo dolor, no tengo que tomarlo. Pero eso no lo puedes tomar cada 8 horas porque vas a hacer un dolor de cabeza que se llama cefalea por abuso de medicamentos. Es decir, la cefalea por abuso de medicamentos está descrita y es muy frecuente. Es el paciente que toma pastillas para el dolor y es como el refrán: contigo no puedo estar, sin ti no puedo vivir. Es decir, es constante el dolor de cabeza y es constante tomar pastillas. Para eso existe el tratamiento preventivo profiláctico y para eso tienes que ir a un médico. Te lo recomiendo. Mire, puedes ir a un médico privado, puedes ir a Manolo Morales, si estás en el seguro puedes ir al seguro, pero en realidad tienes que ir a un médico que tenga ciertos conocimientos de esto para que te ayude, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que ya es suficiente, me parece que he respondido las preguntas, yo estoy encantado de haberlos visto. Quizás el próximo sábado no sé si pueda hacer la directa porque hay un evento, hay un congreso en salud integral en el cual me toca exponer exactamente a las 11 de la mañana. Cuando revise exactamente en qué horario me toca, entonces les diré y haremos la directa quizás tipo 12 o 1 de la tarde. ¿De acuerdo? Saludos a todos. Me ha encantado estar con ustedes aquí. La próxima conferencia se las informaré y les informaré la hora. Los quiero, que tengan un excelente fin de semana. Bueno, y a la Madrid, que hoy va a ganar el Madrid al Barça. Bueno.